Guilherme, podes iniciar a apresentação. Guilherme, continua sem som no YouTube. Continua sem som no YouTube. Que hay que tener, que hay que darle a todo este sistema tecnológico y por eso nos hemos demorado en el inicio. Espero que me estén escuchando todos en estas disculpas que les quiero transmitir. En primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por su participación en esta primera conferencia internacional Desarrollo Humano y Enfoque Histórico-Cultural. Es un gran honor que estemos juntos inaugurando esta conferencia que se constituye en un esfuerzo más por divulgar el papel y la importancia de este enfoque que tanto pudiera contribuir al desarrollo psíquico humano y a la psicología como ciencia, así como a otras ciencias afines como la pedagogía, la didáctica, la sociología, la lingüística, entre otras. El camino para llegar hasta la realización de este evento no ha sido fácil. He tenido que pedir disculpas al inicio. Hemos tenido que superar los inconvenientes de la pandemia del COVID-19 y las novedades y aprendizajes de la realización virtual de este evento, que ya también nos dio su primer impacto. Pero estamos aquí y por todo esto tengo el placer de presentarle a la máster en ciencia Elena Socarrás de la Fuente, directora del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo, centro promotor del presente evento. Y les dará la bienvenida a todos los participantes y asistentes en nombre de nuestro centro. Bueno, bienvenidos todos a esta conferencia internacional. Bueno, bienvenidos todos a este encuentro, a esta primera conferencia internacional del desarrollo humano y enfoque histórico-cultural. Agradecer el esfuerzo de todos los participantes y subrayar la importancia de la continuidad del trabajo que se ha venido desarrollando desde diferentes grupos y instituciones en el desarrollo de este enfoque y sobre todo de la aplicación de este enfoque a diferentes realidades y circunstancias. Yo creo que uno de los valores más importantes de estos encuentros es la posibilidad que nos brinda de intercambiar y de conocer. No solo estar informados porque leemos o sabemos de un trabajo, sino la posibilidad de intercambiar entre diferentes investigadores, profesores que están trabajando esta línea y que necesitan de estos intercambios para continuar el desarrollo de estos enfoques. Creo que estos días de trabajo van a ser muy importantes y muy útiles, pero además creo que estos intercambios también van a significar el reconocimiento a todos estos especialistas e investigadores que han continuado su trabajo contra viento y marea, contra todas las dificultades que nos han estado golpeando en general
por las circunstancias de la pandemia, el distanciamiento, etcétera, pero que el trabajo no se ha detenido y eso es muy importante. Vuelvo a ratificar la bienvenida y subrayar el reconocimiento a todos los participantes por su esfuerzo y por la calidad de su trabajo. El Instituto Juan Marinelo, que trabaja junto con el equipo que coordina esto, también lo recibe y también les ofrece las posibilidades de la institución y de sus condiciones para cualquier otro tipo de actividad. Gracias. El micrófono. Ya. A continuación de la bienvenida de la máster Elena Socarrás, la doctora Gloria Fariña León, María Febles Lejalde y el que les habla, Guillermo Arias Beatón, trataremos sobre el legado teórico, científico, metodológico y político que pensamos que nos brinda el enfoque histórico-cultural. El enfoque y la teoría en él contenida se constituyen, según nuestras profundas convicciones, en los fundamentos y en las explicaciones más acabadas e integrales que hasta hoy se han podido obtener en el campo de la psicología como ciencia. Este enfoque parte como ningún otro, según Lev Vygotsky, del siguiente principio para su conformación. Dijo Vygotsky: no queremos ser simplones sin padre ni madre. No padecemos manía de grandeza, pensando que la historia comienza en nosotros, ni queremos recibir de esta un nombre limpio y trivial. Queremos un nombre en el que se haya asentado el polvo de los siglos. Por lo tanto, la obra de este enfoque se apoya en lo producido por la filosofía y la psicología de todos los tiempos, pero sin dejar de practicar la crítica sistemática como instrumento metodológico para superar aquello que haya que cambiar o transformar de acuerdo con los tiempos, los fundamentos esenciales que sirven de base y del trabajo científico correspondiente que se realice. Este procedimiento forma parte del método dialéctico histórico y apoyando este proceso, nos dice Vygotsky, y según esta regla, dudar de todo, no creer en nada a pie juntillas, exigir a toda tesis sus fundamentos y sus fuentes del conocimiento, es la primera regla de la metodología de la ciencia. Así nos protegemos de un error todavía mayor, no ya considerar iguales los métodos de todas las ciencias, sino creer que la estructura de toda la ciencia es la misma. Pero además, siendo consciente de la complejidad de la labor científica y lo inacabado que es siempre el proceso de producción del conocimiento científico, nos dice Vygotsky. Conocemos bien que al dar el primer paso no podremos evitar cometer muchos errores y serios, pero todo el problema reside en que el primer paso sea dado en una dirección correcta. Lo demás vendrá a su tiempo, lo incorrecto se eliminará y lo que falta se agregará. Con esta breve introducción para iniciar este importante debate, tengo el placer de presentar en el primer turno a la amiga y colega doctora Gloria Fariñas León. Voy a presentarle
la presentación de manera impresa para que ustedes lo vayan siguiendo. La doctora Gloria Fariña León que nos hablará del legado teórico. Es graduada de la licenciatura en Psicología en 1971 y profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Culminó en 1983 sus estudios de doctorado en Psicología bajo la tutoría de P. Galperin en la Universidad Estatal de Moscú, Mijaíl Lomonosov. Premio de la Academia de Ciencias de Cuba por mejor investigación en ciencias sociales en el 2006. Doctora de segundo grado en el 2009, Premio de la Sociedad Cubana de Psicología por la Obra de la Vida en el 2016 y creadora de la Clínica del Maestro. Sin otro particular, ahora le vamos, discúlpenme, a presentar la presentación también por escrito para que ustedes la puedan ir siguiendo. Bueno, Gloria, puedes comenzar. Gracias, Guillermo. Buenas tardes. Lo primero que debo aclarar, y eso también para ti, Guillermo, y para Yanaína, que están conduciendo, la conexión está inestable. Estuve alrededor de 5 minutos sin conexión. Se los digo porque puede suceder en medio de la lectura de mi ponencia a la mesa redonda. Ponencia titulada sobre el legado teórico del enfoque histórico-cultural a la psicología y sus tareas en el siglo XXI. Ponencia que presento con el ánimo de un debate, no por la mera presentación, y eso me agradaría mucho. Comienza entonces la lectura. Si hablamos del legado teórico, del enfoque histórico-cultural a la psicología, debemos recordar previamente el método dialéctico histórico de Carlos Marx, pues este llevó de alguna forma a Vygotsky a orientar su esencia filosófica hacia una psicología encuadrada en terreno interdisciplinario. Vygotsky revolucionó el pensamiento de esta ciencia elevándola al plano de análisis dialéctico histórico, es decir, concreto, no abstracto, como el que todavía predomina hoy. Hablamos de lo que él llamó la nueva psicología. Quizás si Oppenheimer, el conocido físico norteamericano, hubiera conocido el ideario científico de Vygotsky, hubiera podido hacerle críticas más precisas a la APA por la manera fisicalista en que enfocaba el estudio de la psicología humana. Este fisicalismo radicaba también en el persistente biologicismo, frecuente aún en nuestros días, junto al desconocimiento del papel de la cultura como contenido de las relaciones históricas entre los seres humanos, espacio y tiempo en que se origina lo psicológico. Vygotsky coloca en el centro del debate y solución de la duradera crisis una manera cualitativamente diferente de hacer psicología, la histórico-cultural,
más allá de posiciones unilaterales, psicologizantes y biologicistas. Decía Hertz, sin hombres no hay cultura, por cierto, pero igualmente, y esto es más significativo, sin cultura no hay hombres. Cita que me satisface por su elocuencia. Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, y esto último que apunto sobre la base nociológica compleja y dialéctica, pudiéramos decir que Vygotsky halló fundamentos de lo que cristalizó como el enfoque histórico-cultural. A continuación, destaco aquellas características teórico-metodológicas que reconocemos como emblemáticas en el enfoque. Parece que Gloria se fue. Esperemos que ella se vuelva a conectar. ¿Ya? Bueno. Comienzo, porque ahora no recuerdo cómo estaba escribiendo. Ahí estamos. Gloria, nos quedamos ahí, la aceptación de la unidad de lo diverso. La aceptación de la unidad de lo diverso en el sentido pero no jerarquizándolo. En otras palabras, el ascenso de una visión abstracta a una concreta del ser humano y su desarrollo. Vygotsky se interesó en cómo el sujeto personaliza lo cultural en cooperación con otros. A diferencia de otros autores, habla de enraizamiento cultural, no de socialización, porque son las oportunidades de acceder a la cultura, de educarse y autoeducarse al mismo tiempo, lo que hace al ser humano conquistar su condición de ciudadano responsable e independiente. Se nace siendo social, es una condición natural, no siendo personalidad. El ascenso de lo abstracto, en el caso del enfoque vygotskiano, lo abstracto no es igual como para los enfoques fenomenológicos, ¿no? En este caso, lo abstracto son modelos de transformación y resultados logrados mediante la actuación en casos diversos frecuentes y sus excepciones. Ese paso a lo concreto pensado, identificado como la generalización teórico-práctica enjundiosa para un universo de posibilidades en desenvolvimiento permanente. Esa lógica no es deductiva ni inductiva de modo fraccionado, sino su contrario dialéctico, la conjunción dinámica de ambas. Tercero,
la plataforma de sus análisis sobre la formación y desarrollo humanos, apoyados en unidades que vinculan de modo interno y contradictorio, no asociativo por ser externo, lo que las otras teorías han fraccionado en alguna forma, sino su contrario dialéctico, externo, interno, lo objetivo, lo subjetivo, lo biológico, lo sociocultural, lo personal, lo cognitivo, lo afectivo, lo pasivo, lo activo, la historia condensada en el pasado, presente, futuro, zona de desarrollo próximo, el aprendizaje, el desarrollo, el proceso, el resultado, lo teórico, lo metodológico, lo práctico. Es por eso también que hablo de lo metodológico en alguna medida, no como lo va a tratar la doctora María. Pues aquí no se pueden divorciar, como diría Guillermo, y seguramente dirá, las tres partes fundamentales de la estructura de la ciencia. Esta posición filosófica ha avalado el sistema de leyes, corolarios, categorías y principios para la comprensión y explicación de la realidad objeto de conocimientos. En otras palabras, para la comprensión y explicación de esta asentada en la transformación del objeto de análisis, sello distintivo de la investigación y de la práctica profesional culturalistas, no en su contemplación al decir de Marx. Por eso, todo tipo de educación, al considerar que está constituida por la múltiple de condiciones complejas, externas e internas, capaces de orientar el desarrollo humano. Un punto de vista abordar la apropiación activa, la exteriorización del conocimiento de la realidad y sus sentidos. Las palabras de Sinchenko, yo no interiorizo lo ajeno, sino lo mío, y esto lo tengo que crear, nos dan clave para comprender y explicar la práctica sujeto otro, ya que se refieren elocuentemente a la construcción por el sujeto de su situación social de desarrollo. El sistema de para el diseño de influencias directas e indirectas educativas compensatorias según el contexto histórico-cultural, lo cual permite adecuar el enfoque a cada sujeto y grupo humano en su época y cultura. El conocimiento de las condiciones objetivos-subjetivas en el engranaje interno y ético de los procesos mentales y comportamientos conformadores de la personalidad en desarrollo. El sistema de características psicológicas para algunos como Galperin, que expresan la interfuncionalidad de los procesos mentales en el desarrollo de la personalidad. Independencia, concienciación, criticidad, entre otros. De un sujeto enraizado culturalmente. Pero no sería propio asumir esta herencia de modo abstracto para repetir la historia de la psicología que criticamos. Y pienso que los psicólogos cubanos hemos obrado de modo diferente, porque tendremos la exigencia de la dialéctica a partir de Cuba y la cultura creada también de la cultura y la historia de América, ¿no? Y del mundo, por supuesto, para encontrar el vínculo de la ciencia con las aspiraciones y propósitos históricos de la nación, de nuestra nación. Tomamos como representativas las proposiciones de los pensadores cubanos más preclaros, también próceres de nuestra emancipación hasta el presente, sobre todo del ideario y obra de José Martí. Se trata de una psicología antihegemónica que, por serlo, coloca en su centro de atención u objeto de estudio al ser humano y su potencial de desarrollo personal en aras del bien común. Eso también forma parte de la ética de este enfoque en su estructura y dinámica.
Y en este desarrollo histórico es preciso actualizar el pensamiento histórico-cultural respecto a otras corrientes psicológicas contemporáneas, no para conseguir su mera mezcla ecléctica con diversos conceptos y prácticas ajenas, ni para someterse al reduccionismo. El enfoque histórico-cultural posee la cualidad de ser hospitalario, ahí me cito, por su construcción dialéctica e histórica, otorgadora de una flexibilidad inexistente en la psicología hasta su aparición, hasta la aparición del enfoque histórico-cultural. Su aparato metodológico propicia la incorporación crítica de los aportes más valiosos de la psicología e incluso de otras ciencias para enriquecerlo, sin alterar su esencia dialéctica histórica. A mi juicio, esta es otra de las razones para llamarla nueva psicología. Perdón, se me pegaron 2 horas. No podemos terminar este análisis sin presentar cuáles pudieran ser las tareas del enfoque en sus sucesivas etapas, que a mi entender pudieran ser, entre otras, continuar los estudios que profundizan el conocimiento del enfoque histórico-cultural según las condiciones particulares de los diferentes contextos y sus historias. Implicaría también estudios críticos comparativos con posturas de bases filosóficas contrarias. Asimismo, sistematizar el saber sobre estas problemáticas en forma global. Lograr resultados evidentes por su eficacia en el desarrollo de las personas y los grupos, como los logrados en el sistema de educación general cubano durante el periodo comprendido entre los años 70 y los 90. El doctor Guillermo Arias probablemente hable de esto, ya que él fue dirigente y partícipe a su vez, considerando también no solo magnos proyectos, sino además aquellos logros modestos. En esos casos, recordar que el enfoque histórico-cultural no es una panacea. Por tanto, no podemos esperar procesos y resultados lineales. Fundamentar adecuadamente la formación de maestros sobre estas bases científicas, por las posibilidades de estos en su influencia sobre toda la sociedad. Lidiar inteligentemente con la simplificación y deformación del enfoque histórico-cultural, incluyendo su divulgación dogmática como un ejemplo de estas tendencias. Confrontar, para terminar, también de modo inteligente los prejuicios antisoviéticos y antirusos que persisten o se agravan como un obstáculo en la aceptación del enfoque, aunque ya universal, con origen soviético y ruso. Con eso termino mi presentación. Gracias por su atención. Llegué al final, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Ah, perfecto. Guillermo. Ahora estoy haciendo el cambio de PowerPoint. Esto tiene su metodología. Disculpen todos. Y ahora le presentamos la ponencia acerca de la metodología histórico-cultural, presentado por la doctora María Milagro Febles Elejalde. La doctora María Febles Elejalde es graduada de la licenciatura en Psicología y profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana en 1971. Culminó sus estudios doctorales en 1977 bajo la tutoría de A.N. Leontiev en la Universidad Estatal de Moscú, Mijailo Lomonosov.
iniciadora de la psicología ambiental en Cuba, ver en referencias, medalla Felipe Cuellar Aloy, premio de la Sociedad Cubana de Psicología por la obra de la vida en el 2018, creadora del Centro de Orientación y Atención Psicológica Alfonso Bernal del Riego de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. María. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Bueno, me toca la ponencia referente a la metodología histórico-cultural. Para L.S. Vygotsky, la metodología es la palanca mediante la cual la filosofía dirige la ciencia. Por tanto, los problemas de la ciencia psicológica son, en lo fundamental, problemas metodológicos. Vygotsky hizo posible una metodología científica sobre una base histórica que tuviera en cuenta el substrato sociocultural de la época, una metodología con principios y leyes que considerara las condiciones de conocimiento científico hasta el presente e incluso con una mirada hacia el futuro, así como las exigencias objetivas que plantea el fenómeno estudiado al conocimiento científico. Lo nuevo de esta metodología es el método dialéctico que comenzó con el método de la doble estimulación, método instrumental, que debe su nombre a la inclusión de forma experimental de un eslabón mediatizador, como los que surgen en el proceso de desarrollo histórico, llámese instrumento laboral, lenguaje, etc. Y continuó asimilando críticamente lo alcanzado por otras corrientes y teorías psicológicas en cuanto a métodos se refiere. La plataforma teórica que brinda el enfoque histórico-cultural nos permite hablar con optimismo de la existencia de una metodología basada en el estudio histórico de las formas concretas que ha ido adoptando la ciencia y en el análisis teórico de estas formas llega a principios generalizadores, comprobados y válidos. Era y es necesario, para salir de la crisis de la psicología, partir de una posición abierta que propone lograrlo con el análisis de los aspectos positivos del pluralismo psicológico reinante. Por lo tanto, se sigue haciendo necesaria la confrontación entre escuelas en una lucha contra el autismo en la ciencia. Autismo que muchas teorías aún conservan, en vez de construir puentes entre las mismas. Se trata de la asimilación crítica de conceptos, principios y métodos de otras teorías, de la superación de explicaciones y teorías para la formación de una deseada psicología general que tratara esencialmente sobre el ser humano concreto, social, cultural e histórico. Para caracterizar la metodología de la investigación científica desde este enfoque, es necesario fundamentarla apoyándonos en la literatura científica que se ha acumulado hasta el momento. Nos aproximaremos paulatinamente a la meta de una metodología identitaria propia del enfoque histórico-cultural que amplía y profundiza un camino que una vez iniciado, otros lo continuarán. L.S. Vygotsky introduce en la ciencia psicológica y en la investigación el punto de vista histórico al definir un camino que organiza y guía la investigación
Ello le otorga a la metodología un carácter cualitativo por excelencia. La búsqueda del método sería una de las tareas principales de la investigación. Lo concibió como premisa y producto, como instrumento y resultado de la misma investigación. Apuntaba desde entonces a la elaboración de un método que defendiera la teoría, que fuese proveedor de resultados, que la fortaleciera y, por tanto, reforzara la necesaria correspondencia entre método y teoría. Se trata de encadenar acciones que muchas veces se acometen en pos de una cientificidad, pero sin un paradigma teórico, donde no se concientiza su imprescindible pertinencia. También se ha tratado de justificar tareas, procedimientos y acciones investigativas siguiendo un orden funcional más estructural en los marcos de la misma. Investigaciones de este corte, funcional más que estructural, se han realizado muchas, cuyos resultados no tributan a la teoría, no añaden ni quitan ideas a la misma. En ese sentido se comprende lo planteado por Tamay al afirmar que la investigación científica como proceso no siempre responde a una concepción teórica que la haga racional y económica, sino que está sumida en criterios empíricos y tradicionales. Como consecuencia de esto, incumple determinadas etapas que son imprescindibles en su lógica de desarrollo, lo que supone entonces un derroche de esfuerzos humanos y de recursos materiales. De lo anterior se refuerza la idea de la importancia de la teoría en toda práctica de investigación, y con la primera no solo encausa el ritmo de la segunda, sino que además racionaliza y hace cumplir las etapas procedentes, economizando esfuerzos en ellas. Aunque no toda investigación enriquece la teoría, sus resultados deben contribuir con nuevas ideas que más tarde sean sistematizadas en la teoría. Vygotsky criticó la escisión entre pensamiento científico y la función técnica de la investigación. Según Leontief, el problema de la metodología es central en la obra misma de Vygotsky. Décadas antes de que se confirmase el enfoque sistémico actual, ya Vygotsky lo practicaba en su análisis de la ciencia, por lo que, en cierta medida, Vygotsky constituye un precursor de la metodología de la investigación científica. La metodología histórico-cultural es eminentemente cualitativa, por la necesaria correspondencia que debe existir entre el objeto y el método científico. Un objeto de estudio como las funciones psíquicas superiores, la psique, cuya naturaleza es subjetiva y tiene un carácter histórico, exige vías de abordaje, métodos de investigación que permitan reflejar la realidad. Engels decía que la metodología de la ciencia es el reflejo de la metodología de la realidad. Esta metodología exige la formación y perfeccionamiento de un pensamiento teórico, llámese análisis, síntesis, comparación, generalización, abstracción y demás procesos del mismo, junto a la interpretación, identificación y otros nexos de ideas creativas en el investigador. Habilidades sin las cuales se hace difícil el trabajo con las potencialidades del sujeto y el desciframiento de los resultados de la investigación científica. Esta metodología atiende al control riguroso de las condiciones, principios, parámetros invariantes a considerar para el trabajo con las potencialidades del desarrollo de los individuos, grupos o instituciones.
potencialidades que se revelan parcialmente y por momentos en la relación niño-adulto, pero que permiten incentivar, despertar la creación del investigador en ese momento con vistas al fin deseado y permiten concluir sobre el mayor o menor éxito de la estrategia que está utilizando. Para delimitar el campo de investigación de las funciones psíquicas superiores, fue importante la hipótesis de trabajo como ayuda para concebir y explicar los hechos, por lo que para ello deberían definirse las principales categorías, subcategorías, conociendo y valorando la cantidad de material acumulado en la ciencia en esta dirección, y por medio de ellas conocer las condiciones que la práctica y la cultura histórica habían acumulado en la ciencia en esta dirección, y por medio de ellas conocer las condiciones que la práctica y la cultura histórica habían acumulado. Me refiero a los estudios etnográficos sobre la vida real y concreta de seres humanos en la historia de la sociedad y a los de las personas con déficit biológicos y los procesos de compensación del desarrollo por vías biológicas alternativas. La psicología adquirió la madurez con el tránsito a de la descripción a la explicación, otorgándole un papel fundamental al método en esto. Vygotsky escribió: el problema del método es el inicio y la base, alfa y omega de toda la historia del desarrollo cultural del niño. Por ello, una de las más importantes tareas de la metodología radica en la elaboración de procedimientos que nos den cuenta de una realidad psicológica que existe en forma de movimientos internos. Procedimientos que explican más que describen las funciones psicológicas en cuestión. Entre los métodos más genuinos de este enfoque está el análisis explicativo y no descriptivo. Esto ocurre en el método de instrumental genético, experimental genético e histórico genético de Vygotsky, definido así por el descubrimiento de la génesis del fenómeno estudiado y sus bases dinámico-causales. El método de la formación de acciones mentales por etapas de Galperin. El método de cambio de posición del niño y el adulto en la relación de aprendizaje de Vygotsky, la imitación, la colaboración en las tareas que exploran la zona de desarrollo próximo, el cuarto excluido, etc. El método de análisis por unidades, por ejemplo, de las vivencias, que implica el estudio de procesos íntegros. El método sistémico o interfuncional que se utiliza en la pedagogía y en la psicología clínica. Los métodos teóricos de investigación, que no por ser teóricos son menos importantes y rigurosos. Sin ellos se hace difícil el desciframiento de los resultados. Tanto el análisis, la síntesis, la comparación, la abstracción, la generalización intervienen en la interpretación y reconstrucción de los datos obtenidos. Vygotsky admite los estudios basados en el análisis de huellas de influencia, los métodos de interpretación y reconstrucción, la crítica y en la indagación del significado, los cuales comparan utilidad con el método de la observación empírica y directa. Vygotsky planteaba 3 tareas de investigación científica que debemos tener presente al iniciar toda investigación. El primero, el análisis del método, es decir, su descomposición en las partes componentes, procesos psicológicos naturales, entendiendo por procesos psicológicos naturales, desde mi punto de vista, y en este caso, aquellos que se encuentran en el nivel de desarrollo alcanzado
hasta el momento, es decir, lo que el niño hace por sí solo, como se trasluce en la experiencia de recordación del número que se ha investigado. El investigador no puede aplicar un método complicado o superior al razonamiento cultural al que el niño posee, es decir, lo que él solo posee. Contempla métodos que denomina entonces primitivos o naturales, promoviendo un enlace entre lo que posee y lo que puede elaborar con eso que posee. La segunda tarea de la investigación es la explicación de la estructura del método, que indica cómo se forma la función estudiada y que el análisis anterior permite observar, no de forma mecánica, sino de manera estructural. Para una mejor comprensión de su obra, hemos aclarado que Vygotsky utiliza el término de funciones naturales y primitivas y organismo y orgánico, contemplando el desarrollo alcanzado hasta el momento. Es decir, incluye incluso lo cultural previo o anteriormente formado, o sea, lo que en obras posteriores conocemos como desarrollo real o actual, en contraposición con el desarrollo potencial, que se define como aquel que se promueve con la ayuda del otro. Cuando se refiere a estructura, le otorga a este término un carácter funcional, móvil, que se aprecia más tarde con el comportamiento, porque cumple una función. La tercera tarea de investigación del desarrollo cultural del niño, o del joven, o del adulto, diría yo también, es la educación de la psicogénesis de las formas culturales del comportamiento. Esta tarea Vygotsky la describe buscando demostrar que el desarrollo cultural del niño pasa confiando en las condiciones artificiales del ambiente a través de 4 estadios o fases que se suceden consecutivamente una a la otra. El método experimental genético o instrumental, como le llamaba Vygotsky más tarde, para descubrir la historia de cómo el niño, joven o adulto, en el proceso de la educación, recorre aquello que recorrió la humanidad en el transcurso de su larga historia de evolución a través de la comunicación y el trabajo. La fórmula principal del método propuesto por Vygotsky, análoga al principio buscado y encontrado en su investigación, es el de la estructuración de esas formas superiores de conducta. Y esto se logra a través de la mediatización, es decir, un eslabón intermedio susceptible de interiorización individual o personalizada, en función del sistema existente. Que implica la elaboración de procedimientos, como hemos explicado, que nos den cuenta de esa realidad psicológica que existe o puede existir en forma de movimientos internos. Si el desarrollo consiste en la apropiación de métodos de comportamiento basados en el uso de señales como medios para cumplir cualquier tarea psicológica particular, la solución de las tareas psicológicas depende de la interiorización o personalización de acciones con el uso de señales, es decir, destacar cómo el desarrollo conforma una adquisición de quehaceres portadores de los signos como mediadores de cultura. Para concluir, podemos afirmar que la metodología histórico-cultural se centra en el método dialéctico, que concibe la participación activa de los sujetos en la solución del problema interno por medio de objetos, acciones, comunicaciones, ideas, etc. De las ideas examinadas, podemos resumir algunos principios metodológicos que identifican y perfeccionan el pensamiento psicológico formado por esta metodología. Esta metodología se caracteriza por el estudio histórico, evolutivo, sistémico e integral, prefiriendo resaltar lo sistémico con lo integral, porque lo sistémico puede ser ahistórico, no en el caso de Vygotsky, pero sí en otros sistemas psicológicos. De los procesos de desarrollo psíquico,
de manera que al incorporarse un nuevo instrumento psicológico, se observan cambios de orden interfuncional y con ello un nuevo sistema psicológico se ha creado. El método experimental genético, variante del método instrumental de esta metodología, acoge diferentes métodos teóricos de investigación, proveyéndole de rigor, sistematización y análisis a los datos manejados. La identidad de la metodología histórico-cultural permite elaborar metódicas y asimilar críticamente sobre sus bases otros métodos o procedimientos provenientes de otras escuelas psicológicas que defiendan la teoría y que provean resultados que enriquezcan esta teoría, la nuestra. Es decir, contribuyan al desarrollo de la propia metodología con nuevos o viejos recursos. Finalmente, queremos afirmar que la metodología que identifica el enfoque histórico-cultural es en esencia una metodología cualitativa que no elimina la posibilidad de incluir métodos cuantitativos, en tanto con ellos se proporciona profundidad de los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entornos, detalles y experiencias únicas. También aportan un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad. Hasta aquí mi ponencia. Muchas gracias. Bueno, ahora nos toca a nosotros hablar acerca del legado histórico o político en el enfoque histórico-cultural. Hemos considerado esta ponencia en el sentido de valorar la importancia que este enfoque tiene y sus postulados tienen para la transformación de la sociedad y la transformación de las condiciones del mundo que hoy vivimos para obtener un mundo mejor. Me voy a autopresentar, así que ustedes ven ahí, doctor Guillermo Arias Beatón, graduado como licenciado en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana en 1971. Los tres somos graduados de ese curso. Realizó diversas estancias de trabajo en instituciones de investigación de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la URSS. Director nacional de enseñanza especial, dirigió y organizó el perfeccionamiento de esta educación y además participó en el de la educación inicial y preescolar, primaria y formación de maestros entre 1971 y 1991 del Ministerio de Educación Cuba. Doctor en Pedagogía por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas del Ministerio de Educación de Cuba, Premio de la Academia de Ciencias de Cuba por Mejor Investigación en Ciencias Sociales en 1996, Premio de la Sociedad Cubana de Psicología por la obra de toda la vida en 2018 y creador también, junto con María, del Centro de Orientación y Atención Psicológica Alfonso Bernal del Riesgo de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. En la actualidad, como jubilado, colaboro en diferentes institutos de investigaciones, centros y universidades en Cuba y en Brasil. Este tema lo abordé por primera vez en la conferencia que impartí en la Universidad de la Sapienza en Roma en febrero del 2020. Las políticas de una sociedad deberían elaborarse por las necesidades y dificultades que se deben resolver para garantizar el bienestar de los pueblos. Toda política debería apoyarse, además, en las leyes y conocimientos científicos y técnicos
que rigen los procesos que garantizan la solución de los problemas que se deben afrontar. En la obra de L.S. Vygotsky podemos encontrar 3 tipos de legados. Ellos se presentan en una unidad integral y solo se pueden separar para explicar sus contenidos y el empleo específico, como hemos querido hacerlo en esta mesa de inauguración. Los 3 legados a los que me refiero son el científico, el metodológico y el político. Todos ellos orientados a pensar un mundo mejor, una sociedad diferente y un ser humano libre y emancipado. En las obras de los pensadores cubanos del siglo XIX y en las de Politzer, Freire y Martín Baró en el siglo XX, entre otros, también existe un legado político que, como en el caso de L.S. Vygotsky, pueden servir de base para concebir ese mundo y esa sociedad en la que soñamos y por ello en la elaboración de políticas que tributen al bienestar del ser humano y de los pueblos. En el enfoque histórico-cultural, además de sus amplios y acertados fundamentos filosóficos y científicos, se pueden encontrar referencias explícitas a aspectos políticos e ideológicos en las siguientes obras: El significado histórico de la crisis de la psicología, un estudio metodológico, en el fascismo y la psicología, y en la modificación socialista del hombre. En los autores mencionados y en Vygotsky, la orientación política esencial está de hecho contenida en la explicación científica que todos ellos comparten cuando señalan de una u otra forma que el desarrollo psíquico humano se va constituyendo a partir de las condiciones concretas y reales en las que vive el sujeto y no como consecuencia solo de los procesos y mecanismos biológicos o por un espiritualismo puro e inherente al ser humano. En resumen, los mencionados autores insisten en que la psique humana no es creada o dada, sino que es consecuencia de un complejo proceso de educación y desarrollo cultural que se constituye en el planteamiento esencial de cualquier política que se asuma en la sociedad del futuro para superar la actual y garantizar el más pleno e integral desarrollo psíquico humano de naturaleza cultural, social e histórica. Según esta explicación científica, se deberían elaborar las acciones, orientaciones y mecanismos sociales e institucionales que permitan la materialización de dichas políticas y establecerse los procesos que a través de las interrelaciones de las determinantes históricas, culturales y sociales, en interacción con los mecanismos biológicos, van a conformar los procesos psicológicos internos específicamente humanos. El principal aspecto político del enfoque histórico-cultural es el haber considerado que el desarrollo psíquico humano es cualitativamente superior al del resto de los seres vivos y no un desarrollo cuantitativo mayor, como creyeron Darwin, Spencer, Galton y los representantes de las psicologías tradicionales, abstraccionistas, formalistas, realistas y deterministas biológicos o espiritualistas. Incluso en estas psicologías, las características sociales y culturales del ser humano son consideradas un producto de los procesos de maduración y de los mecanismos biológicos o de naturaleza inmanente en el ser humano. Si el desarrollo psíquico es de naturaleza cultural, ello significa que todo lo que se produce como alteración o deficiencia en dicho desarrollo depende de las condiciones materiales, culturales y sociales a las que la sociedad actual tiene sometido al ser humano y, por tanto, si estas condiciones cambiaran en el sentido de valorizar la génesis de lo humano, el proceso de formación sería más positivo, pleno e integral. De modo que hasta las personas con algún tipo de déficit biológico o características atribuidas a esta naturaleza
como la hiperactividad y el déficit de atención, entre otras, pudieran ser evitadas, corregidas y compensadas si existiera la educación social correspondiente y la voluntad política de hacerlo, como lo muestra la gran flexibilidad que caracteriza la formación de los procesos psíquicos, los mecanismos fisiológicos e incluso los procesos de la herencia biológica, según nos los muestran los estudios de los mecanismos epigenéticos y de la fisiología humana. Por todo esto, si nos apoyamos en las orientaciones ontológicas y nociológicas del enfoque histórico-cultural y las explicaciones que de ellas se derivan, desde hace casi un siglo, podemos suponer que las políticas que se elaboren y los sistemas de ideas que las fundamenten podrán contribuir a organizar y realizar otra forma de educación y de vida social que genere un desarrollo humano de mayor calidad. Señalo con énfasis el carácter político e ideológico que influyen en la ciencia, porque existen pensadores y científicos que niegan esta presencia e influencia en la producción del conocimiento científico. Considero que en esta disyuntiva lo que se presenta es que no se reconoce que todo sistema político e ideológico siempre influye sobre los científicos y por lo tanto en las ciencias que ellos desarrollan y que de una u otra forma están mediadas por este sistema de ideas que las sustenta. No obstante, las negativas de algunos científicos, siempre he pensado que los primeros que hablaron de una ciencia cargada de contenido político ideológico en su acepción tergiversada fueron los representantes de las psicologías tradicionales al puntualizar las bases biologicistas de la sociedad en que vivimos, tal y como postularon Spencer, Galton, Burr, Jensen, Herrstein, Murray y Wilson, entre otros. Y aunque hoy se niegan como ciencia algunas de estas, sus mensajes e interpretaciones siguen existiendo como residuos preformistas. Estas formas de pensar siguen siendo tan vigentes en forma de residuos que ni los resultados de avanzada que se observan en los estudios del genoma humano y del cerebro, o sea, de todo el desarrollo biológico, no se asumen a plenitud. Creo, por el estudio de su obra, que Vygotsky no dudó de las dificultades de aceptación y consolidación que tendría su nueva explicación sobre el desarrollo psíquico humano. Ella es contestataria a las producidas por las psicologías tradicionales y las políticas que han existido y siguen existiendo hasta hoy sobre la formación de los seres humanos en la sociedad en que vivimos. Vygotsky enfrentó también diferencias de criterio de sus colaboradores, vivió y abordó estos aspectos propios del trabajo científico y los problemas que se producen en cualquier proceso revolucionario en el que se participe. Sus análisis críticos en diferentes trabajos y cartas así nos los confirman. Su labor para preparar las críticas y contrarrespuestas a sus detractores también nos lo sugiere. Un pensador cubano y revolucionario del siglo XIX que sufrió no menos sobre esto, dijo lo siguiente: una revolución verdadera siempre se excede en su primer fervor. El tiempo es el que de todo hace justicia. Luz y Caballero. El enfoque histórico-cultural es una explicación revolucionaria a la que aún no se le ha hecho justicia. No obstante, en medio de otra revolución, la cubana, su estudio y empleo en la elaboración de políticas educacionales contribuyó significativamente al mejoramiento de la educación de varios subsistemas. El método de los fundamentos de este enfoque en la elaboración de políticas educacionales ha sido esencial desde los años finales de los 60 hasta nuestros días y explica en gran medida la disminución casi total del fracaso escolar
y de los escolares que no aprenden. Hago esta reflexión en este evento, imbuido por la labor en la que participé de manera comprometida conjuntamente con cientos de personas desde finales de la década de los 60, la de los 70, 80 y 90 en mi país, haciendo políticas para perfeccionar la educación a través de la introducción de los fundamentos, explicaciones y metodologías del enfoque histórico-cultural. Este enfoque, que se constituyó en una continuidad y enriquecimiento del legado de nuestros pensadores del siglo XIX, contribuyó significativamente a los logros alcanzados por las políticas educacionales producidas en nuestro país y que han sido divulgadas por los organismos internacionales y que todos ustedes conocen. ¿Existe o no existe un legado político en este sistema de conocimientos científicos? Mi amigo y colega Pablo del Río me motivó. Mi amigo y colega Pablo del Río me motivó de nuevo a hablar sobre este tema de producción de un mundo y una sociedad mejor. Las políticas para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, al proponerme el tema que deseaba tratar en este evento. El profesor Pablo del Río nos hablará pasado mañana sobre sus estudios para fundamentar un futuro de más calidad de la sociedad a partir de los fundamentos y explicaciones del enfoque histórico-cultural. La profesora Marilene Proenza Rebello de Sousa, una amiga y colega entrañable, hablará sobre cómo las luchas políticas que denuncian la medicalización en Brasil y en el mundo se apoyan esencialmente en los presupuestos del enfoque histórico-cultural y de las y los luchadores de Brasil. Esperamos con humildad poder brindar ideas sistematizadas que puedan ser consideradas en las luchas para seguir contribuyendo e ir forjando el mundo mejor que necesitamos. Sería verdaderamente una contribución del enfoque histórico-cultural si, apoyado en sus presupuestos y fundamentos, se pudiera tener algún día un mundo de felicidad y bienestar verdadero para el ser humano, y no como el que pretenden algunas psicologías actuales con fórmulas ficticias que no permiten superar el estado de alienación que existe en la sociedad de hoy, en las sociedades de hoy. Los conocimientos de este enfoque contribuyeron también a explicar problemas de las políticas educacionales en los Estados Unidos en los años 60 y 70 del siglo pasado. Cuando se estudian políticas educacionales de avanzada calidad en algunos países del mundo, se observa que contienen aspectos teóricos, metodológicos y prácticos muy cercanos a los de esta concepción. Los fundamentos históricos culturales sobre el desarrollo psíquico humano en última instancia tratan sobre la libertad, la independencia, la autonomía y el genuino bienestar del ser humano, las que no existen a plenitud para las grandes mayorías de las personas. Sin embargo, no podemos dejar de decir que estas ideas y sueños de los pueblos son un patrimonio de este enfoque y de las condiciones culturales e históricas que le dieron origen. El enfoque histórico-cultural es depositario y encarna este legado político de las luchas de la humanidad por la emancipación humana. Este también se constituye en su mayor y más importante legado para las generaciones presentes y futuras. Esto se expresa en muchos de los aspectos tratados en sus contenidos científicos y metodológicos, pero el más significativo y concreto es aquel llamado que se hace a la necesidad de una buena educación para producir el desarrollo humano en contraposición a aquella guiada por los mecanismos biológicos, la urgencia de preparar mano de obra calificada, pedir la formación y el desarrollo humano de forma fragmentada, según dictan las epistemologías vigentes. En este evento, una vez más, deseo insistir en que hay que seguir trabajando, estudiando e investigando para continuar la obra de los que la iniciaron y los que seguimos bregando con ella. Partimos de la consideración de que siempre
las diferencias, el debate e incluso las tergiversaciones han acompañado a cualquier hecho considerado revolucionario, positivo y transformador, y sobre todo que se muestre diferente y en contrapartida con el status quo existente. Esta situación particular nos hace pensar entonces en la siguiente pregunta: ¿por qué en diferentes organizaciones sociales es imposible asumir la esencia que está presente en las explicaciones y concepciones del enfoque histórico-cultural sobre el desarrollo de la psiquis humana? Recuerdo sobre este análisis esta idea de Vygotsky: nuestra ciencia no podía ni puede desarrollarse en la vieja sociedad. Ser dueños de la verdad sobre la persona humana y de la propia persona es imposible mientras la humanidad no sea dueña de la verdad sobre la sociedad y de la propia sociedad. Esta es una de las ideas más políticas expresadas por Vygotsky en toda su obra, la que nos convoca a este proceso en el que estamos insistiendo de convertir en políticas y en acciones sociales y culturales su legado científico y metodológico, pues contiene la esencia, la explicación de lo que deseamos y se debería de hacer, y a su vez muestra el compromiso social, humanista y optimista de este autor con las personas, con la sociedad, su cultura y su historia. Diríamos que es la política que este autor se trazaba implícitamente con toda su labor científica y humanista. Creo que la explicación histórico-cultural aún no se asume en toda su dimensión, porque las orientaciones y proyecciones materiales de vida, filosóficas, políticas, ideológicas y epistemológicas que existen no se corresponden consecuentemente con la esencia de sus postulados futuristas y sobre todo ontológicos sobre la naturaleza, la sociedad y el ser humano. Por ello, nos corresponde a nosotros luchar y trabajar por estas posibles alternativas que nos brinda este enfoque. Tenemos la experiencia en este mismo sentido con los pensadores cubanos del siglo XIX, que luchando contra la esclavitud y el colonialismo que le imponía la corona española al pueblo cubano, ellos idearon y organizaron una educación para formar las generaciones futuras con una conciencia y un pensamiento crítico que les permitieran luchar por la independencia de Cuba y contra el colonialismo. Y por ello sufrieron parecidos embates para evitar su materialización y enraizamiento. Con todo esto, los cubanos que comprendemos como un legado el pensamiento histórico de nuestros compatriotas del siglo XIX, asumimos el enfoque histórico-cultural como una continuidad y una sólida base para las luchas por una buena educación y con ello un mundo mejor. Como parte de este legado político, encontramos la importante concepción y explicación científica que el origen y fuente de todos nuestros desarrollos se producen en las relaciones sociales o interpersonales, por medio de las cuales el sujeto desde que nace participa y se va conformando y materializando en los diferentes tipos de actividades y de la comunicación social que definitivamente guía el desarrollo psíquico humano. Con el conocimiento de las explicaciones del enfoque histórico-cultural se puede contribuir a la toma de conciencia de que cuando las relaciones sociales son de intercambio, colaboración y respeto, el proceso de desarrollo humano se torna de mejor calidad y con los contenidos emocionales, cognitivos y volitivos pertinentes para que éste se constituya de la manera más positiva y plena posible. Pero cuando estas relaciones se establecen de manera autoritaria y hegemónica, donde el sujeto ha de vender su fuerza de trabajo por un salario y el dueño de las riquezas que se producen es el que impone esas relaciones, el proceso conforma alienación y malestares que pueden llegar a ser insoportables e incluso dañar la formación y existencia del ser humano. Al postular estos fundamentos, se ponen en crisis las políticas que en la sociedad actual generan serios problemas
en la vida social y material de las personas, en la labor educacional, con las desigualdades, la discriminación e injusticia social, porque se hace más evidente y consciente que las dificultades que la sociedad actual le atribuye a la naturaleza biológica e intrínseca del ser humano son generadas y constituidas por los problemas sociales y culturales que genera la propia organización social y cultural de la sociedad. Otros muchos contenidos científicos del enfoque histórico-cultural podrán ser empleados como bases y fundamentos de nuevas políticas públicas. Entre ellas tenemos como ejemplo aquella que han de abordar el importante problema de que el proceso de la enseñanza, tanto el maestro como el escolar, como sujetos siempre en desarrollo y transformación, han de tener un papel activo de manera tal que el maestro, al organizar las condiciones sociales y culturales de la enseñanza, tengan presente que éstas deben garantizar en primera instancia una participación activa de los estudiantes en la apropiación de los conocimientos. El considerar los aspectos y contenidos que garanticen el desarrollo de la capacidad de operar con signos y sus significados que conduzcan a la formación de sistemas psicológicos cada vez más complejos de la personalidad, que garanticen el dominio por parte del propio sujeto de su comportamiento y de ser capaz de organizar los logros de sus propios objetivos y fines personales, sociales y culturales en beneficio personal y de la colectividad. Ese es otro de los fundamentos que dicho enfoque nos permite trabajar políticamente. He enfatizado estos aspectos como ejemplo de cómo un fundamento científico pudiera servir de base y fuente para la producción de políticas públicas que garanticen otros procesos que favorezcan la formación de los seres humanos con otro tipo de organización social y una educación y formación que contribuya a mejorar el desarrollo más pleno e integral de los seres humanos y se puedan superar algún día, cuando las condiciones concretas lo permitan, la alienación en la que se vive. En resumen, y por último, si hacemos una lectura integral de los temas que se abordarán en este evento, nos podremos dar cuenta de la utopía política que de ellos se deriva. Los temas abordan desde el fracaso escolar y la medicalización hasta el papel de la labor de la psicología clínica social y la psicología del trabajo en el proceso de humanización cultural, social e histórico que postula y explica el enfoque histórico-cultural. Se profundiza además en el sufrimiento de los estudiantes universitarios, en el cómo conseguir una buena educación que garantice los aprendizajes y desarrollo que los escolares pueden alcanzar, o sea, una educación desarrolladora. Que el drama humano que vivimos sea para alcanzar el desarrollo pleno e integral y no para alienarnos. Que la cultura no se banalice u oscurezca por medio del espectáculo, tal y como hace más de 1000 años Platón criticó. La fundamentación a partir de los estudios de una fisiología psicológica y del genoma humano en concordancia dialéctica con las condiciones sociales y culturales para enfatizar el papel que estas particularidades tienen en el desarrollo psíquico humano. El valor de la educación infantil como los cimientos del desarrollo cultural de los escolares y de la educación y enseñanza escolar como elemento esencial para promover el desarrollo por medio de los aprendizajes que solo garantiza la buena educación. La labor fundamental para obtener los desarrollos posibles de los escolares con algún tipo de déficit biológico y o víctima de una insuficiente labor educativa, social y cultural. La importancia de la educación física, la música y las artes en general para alcanzar el desarrollo pleno e integral que necesitan nuestras generaciones futuras. Todos estos temas, si existieran las condiciones necesarias, pudieran derivar en políticas constructivas y transformadoras de las sociedades en las que vivimos. Este programa se constituye en una prueba fehaciente que me inspira a señalar
que el enfoque histórico-cultural contiene un legado político e ideológico muy diferente al que sustenta el conocimiento científico de las psicologías tradicionales y oficiales, que puede contribuir significativamente a la plena práctica de la libertad, la emancipación y la democracia de los pueblos. Muchas gracias, queridos participantes, a este evento por producir este ilustrativo e importante programa. Ahora, permítanme terminar con unas hermosas palabras de José Martí, el héroe nacional de Cuba, sobre lo que entendía por política y que resume, creo yo, lo que hemos deseado destacar en estas palabras. La política es el deber de todo el mundo y el derecho de todo el mundo. Y el amarla es señal de nobleza y el abandonarla es señal de innobleza. Pero no debe servir de máscara a los perezosos, de pretexto a los ladrones, ni de mercadería a nadie. La esencia de la obra política y lo que hace de la política indeclinable deber es el respeto pleno y el amor sincero al decoro del hombre. Muchas gracias. Bravo. Bueno. No se vio tu PowerPoint. ¿Eh? Por lo menos yo no lo vi. Tu PowerPoint no se vio. ¿No se vio? Digo, yo no lo vi. Yo tampoco. No importa, ya pasó. Y no se vio tampoco allá. Seguro que no, porque no han dicho nada. Bueno. Ay, Dios mío, puede haber sido eso. Puede haber sido, qué lástima. Eran muchas cosas tú solo. Puede ser. Bueno. Bueno, entonces, y ahora tenemos las preguntas, los comentarios, aunque ya se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Porque teníamos nada más que hasta las 16:40, pero como tuvimos tanto falta, no sé si habrá algunas preguntas o algunos comentarios. Ya. Sí, sí, puede ser, pues. ¿140? Ah.
Bueno, no sé si Gloria o María tienen alguna información, pero que yo conozca, no creo que exista un trabajo sobre el fascismo apoyado en el enfoque histórico-cultural, que yo conozca, a no ser ese escrito que hace Vygotsky, y que es muy importante también su lectura, y creo que es esencial, porque en ese documento él refiere los aspectos medulares y esenciales de lo que es las políticas y la sociedad fascista, ¿no? Y la ideología fascista en relación con lo ultraderecha, el papel de lo biológico, los procesos tergiversados de lo que son las razas y de todo ese proceso que sería muy importante, incluso en los momentos actuales, su lectura, porque no solamente para Brasil, sino yo pienso que eso está presente en el mundo entero. Hace ya algunos años, yo pienso que se estimula de una u otra manera el surgimiento de posiciones extremas, de posiciones de ultraderecha, de posiciones racistas, hegemonistas, de ultraderecha, que sencillamente está presente en el mundo en estos momentos. Eso es lo que yo puedo decir en relación con esa pregunta, y si existe algún documento y algún material desde el enfoque histórico-cultural. Insisto, no sé si María o Gloria conocen alguna referencia, no sé. No, son inferencias que uno hace. Son inferencias que uno hace. Claro. Uno puede inferir, ¿no? Exacto. Pero textualmente no recuerdo otra que no sea esa. Yo igual. Sí, sí, está bien. Ah, qué bien. Está bien. No, claro. Sin embargo, no sé si me escuchan y puedo decir algo. Sí. Sí, Gloria. No entendí. No entendí qué debo hacer. Oye, Yo iba a decir lo siguiente. Yo iba a decir, sin embargo, en el libro de Galperin, Introducción a la Psicología, él hace un análisis muy interesante sobre la problemática de la responsabilidad en el ser humano y cómo eso lo hace ascender en su desarrollo como ciudadano. También tienes que inferir muchas cosas porque Galperin escribía de una manera muy sintética y hay que leerlo y releerlo, pero esas cosas sí están de manera explícita. Esto que estoy señalando. Parece que estoy desconectada. No, pero no, te están oyendo. Te están oyendo, Gloria, no te preocupes, te están oyendo. Ya. Bueno. Hay otra pregunta. ¿O periodo de guerra, posguerra, bajo el estalinismo, tenía dificultades
esta discusión sobre el fascismo, el periodo de guerra y de posguerra bajo el estalinismo tenía dificultado esta discusión sobre el fascismo? No entendí. Si el estalinismo habría dificultado esta discusión, ¿no? Yo pienso que no. No, todo lo contrario. Yo pienso concretamente que en este caso el estalinismo tuvo que, a pesar de que el estalinismo intentó un acuerdo de paz entre ellos precisamente para evitar la invasión del nazismo al territorio soviético, la invasión que hizo Hitler y el nazismo a la Unión Soviética consolidó precisamente la necesidad de luchar contra esa invasión y contra esa atrocidad que se produjo en la Unión Soviética. No podemos olvidar que murieron prácticamente, si no recuerdo mal, Gloria que me rectifique, más de 20 millones de soviéticos. Sí. En la época en que nosotros, en la época en que nosotros estudiamos se hablaba de 20, pero ya van por 24. 24 millones, Sí, por eso digo más. 24 millones, pero siguen investigando. Inclusive han construido un sitio, es decir, real, con edificio y todo, en reconocimientos a todos y cada uno de los participantes y también de los muertos en la guerra. Y el otro día yo escuché que siguen buscando en los bosques, sí, sí, junto con los alemanes, porque hay muertos tanto de una parte como otra. Pero en Rusia se está haciendo bastante, lo que pasa es que quizás no se divulga, bastante por recuperar toda esa memoria. Lo que pasa, imagínate, localizar, si de los años en que nosotros estudiamos se hablaban de 20 y ahora se habla de 24 o más, imagínense ustedes dónde termina esa historia. Exacto. Esto no significa para nada, pues, la valoración crítica que podamos hacer del estalinismo en otros aspectos, ¿eh? En definitiva, la gran guerra patria fue una heroicidad del pueblo, de los pueblos soviéticos. Es lo que yo puedo decir, mi sentimiento en relación con ese conocimiento, ¿no? Sí, te oigo. Bueno, entonces, lo único que nos queda es convocarlo para mañana, que mañana se va a producir la conferencia de la profesora Marileni Proenza Rebello de Sousa sobre la medicalización y escolarización, contribución del enfoque histórico-cultural en la producción del conocimiento científico. Y además, a continuación de su conferencia, se va a realizar el primer simposio, también titulado de la misma manera y con la participación de Fautón Negreiros, Leandro Pasariño, Helio Roberto Braunstein,
Marileni Proenza, Rebello de Souza y Valeria Campinas de Braunstein. Así que mañana a las 15 horas también comenzaremos con la realización de esta conferencia y de este simposio. Convocamos a todas las personas a participar en estas dos actividades. Y por parte nuestra, muchas gracias por la atención prestada y las preguntas y comentarios realizados. El cierre. Muchas gracias a todas y a